ahora es momento de pasar precisamente a nuestro siguiente evento, que es la parte del panel. Este panel, la verdad es que a mí me encanta cómo lo acabamos diseñando, porque en realidad lo que vamos a hacer es poder descubrir junto con ustedes cómo podemos crear nuestra mentalidad de éxito, ¿no? Estas claves para poder alcanzar tus objetivos empresariales. Les voy a compartir un poquito de cuál va a ser la dinámica. A cada una de las mentoras se les va a hacer dos preguntas y cada una tiene 2.5 minutos para responder. La idea que tenemos con este panel precisamente es que ustedes puedan, digamos que acercarse cada vez más a cada una de estas claves. Cada pregunta a cada una de las mentoras es diferente para que puedan entender un poco más de cómo sí le podemos hacer. La variedad que tenemos es muy buena porque al final de cuentas todas estas mentoras en algún momento están en diferentes etapas en sus empresas, tienen diferente experiencia, tienen hijos de diferentes edades, incluso puede ser que alguien no tenga un hijo, pero sí ha estado gestando precisamente proyectos uno detrás de otro y que no solamente los ha pensado cómo hacerlo, sino que los cuida y los cuida con todo ese amor que tenemos nosotras mismas con nuestros propios hijos. Así que voy a pasar de una vez al panel y la primera pregunta que quisiera que respondiera cada una de ustedes es, ¿quiénes son? ¿No? Esta es una pregunta extra de 30 segundos que les vamos a dar. Ah, bueno, algo más. Berta nos va a ayudar a ponernos, para que sepan un poquito el código todo mundo. Si nos pone una manita así, quiere decir que ya llevamos 1 minuto y medio en nuestra respuesta. Y si nos pone una manita así, quiere decir que nos quedan 30 segundos para responder. Obviamente para la presentación, Berta, pues ahí si de pronto alguien se pasa 30 segundos y pone la mano así, quiere decir que es momento de cambiar la respuesta. Así que les voy a dar un poquito el orden. Denme un segundo. El orden en cómo van a estar respondiendo ahorita va a ser Ena. Ena, le pasas por favor a Jennifer la voz. Jennifer, por favor, se la pasas a Claudia y Claudia, por favor, se la pasas a Adriana. Ahora sí, por favor, coméntenme rápidamente en 30 segundos quiénes son para poner en contexto a todas estas mujeres increíbles que nos están acompañando. Hola, buenos días. Muchísimo gusto de estar por aquí con ustedes compartiendo en este panel. Mi nombre es Ana María Sánchez Casanova. Soy directora de recursos humanos en una empresa de tecnologías de información. Ha sido un camino de 28 años ya de estar laborando en la misma institución y bueno, todo, como bien dice Judith, es un camino de no solo crear, sino también hacer crecer y después mantener. Les comparto que soy mamá de 3 jóvenes adultos, 25, 24 y 23 años, los 3 ya graduados profesionalmente, y actualmente vivo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Tengo 2 meses que cambié mi residencia, así que también todo esto está siendo una aventura para mí de un nuevo emprendimiento a nivel personal. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ena, qué bonito y seguidos, ¿no? Esos hijos seguidos, impresionante. Pues yo soy Jennifer Sanabria, yo soy madre de proyectos, me encanta generar proyectos y pues esa ha sido una de mis pasiones adicional de apoyar a las personas y eso es lo que a lo que yo me dedico y es apoyarlos mediante el coaching a generar sus proyectos, pero sobre todo una estructura y que sea armónica con su vida y con todas sus áreas de vida, que no sea traumático y que sea muy amoroso, ¿no? Acostumbramos, o es lo que me pasó a mí, como a castigarnos y a culparnos muchísimo cuando estamos haciendo proyectos o metas, y eso es lo que yo dije, no, no quiero que pase en mi vida y me gusta apoyar a las personas dentro de su vida personal y sobre todo pues también a coaches, a personas del desarrollo personal que se conecten y por eso es que hemos creado también nosotros tantos eventos, así conocí a Judith y por eso es que estamos pues hoy aquí y pues también me gustaría ahora que Claudia se nos presente. Hola, hola, buenos días. Pues yo soy Claudia. Trabajé algunos años en la iniciativa privada y tengo alrededor de 9 años que decidí hacerlo de manera independiente. Bueno, yo formalmente unos 3 años, cuando me di cuenta pues que tenía que encontrar mi propósito de vida.
Soy mamá de tres, tengo una niña de 15 y cuates de 14, entonces prácticamente son triates. Estoy en la edad interesante de la adolescencia y justo este crecimiento pues me llevó a entender que a veces los papás necesitamos acompañamiento y no nos damos cuenta. Entonces, mucho mi enfoque es qué tanto yo puedo acompañar a los papás después de todo lo que he estudiado y de lo que yo me he dado cuenta que es necesario trabajar en nosotros para poder conectar con ellos, empezando desde quién soy, desde qué propósito tengo aquí y cómo eso lo puedo vincular con mis hijos. Entonces, pues yo estoy en la ciudad de Celaya, Guanajuato, y pues nada, me da un gusto increíble estar aquí. Mucho gusto y les doy la palabra a Adriana, ¿cierto? Hola, hola, saludos. Por acá Adriana Gómez, venezolana en Chile. Yo tengo dos maravillosos hijos, una doctora de 36 y un adolescente de 13. Bueno, estoy acá acompañándolos porque, bueno, soy emprendedora de estudios y de prácticas. Entonces, por muchos años acompañando emprendedores, empresas ya establecidas. Actualmente me dedico a la consultoría de empresas de forma internacional con un grupo grande y por acá con IDEA en la formación y acompañamiento de todas esas empresas, emprendedores, aquellos que tienen en su mente ese plan de negocio. Y bueno, aquí feliz de acompañarlos y más adelante les voy a dar una introducción a algunas cositas que hay por allí de interés. Entonces les mando un gran abrazo desde aquí, desde Chile. Muchísimas gracias. Justamente estoy invitando también a Yuri a que nos ayude a hacer estas preguntas para que podamos ir combinándolas. La primera pregunta la voy a hacer yo y la segunda parte de las preguntas la va a hacer Yuria. Así que voy a comenzar con Ena. Bueno, algo que también quería decirles, no todo el mundo dijo dónde se encontraba. Les voy a compartir. Habemos dos mentoras que están dentro del panel, que están en México, en el país de México, pues, que son Ena Sánchez y Claudia Galván. Ellas dos están aquí con nosotros en México, cada quien estamos en una ciudad diferente, pero podemos convivir y trabajar juntas, ¿no? Pero también nos encontramos que Jennifer está en Colombia y Adriana está en Chile. Y esto se los estoy compartiendo porque es parte de esta comunidad virtual en la que estamos trabajando en la Escuela de Empresarias y que lo hace así de rico. No importa si Olivia está en Alemania, si Nayib está en España, si cada una de nosotras estamos en espacios diferentes, ¿no? Veo a muchísima gente que está en Colombia, que está en Ecuador, que está en diferentes lugares del mundo. Está, por ejemplo, de las que recuerdo ahorita, hay alguien que está en Estados Unidos, alguien que está en Portugal. Entonces, no se preocupen, esta parte rica que nos regala la virtualidad es que podemos trabajar juntas e incluso como lo están viendo, gestar proyectos juntos. A veces ni siquiera nos hemos visto físicamente en algún momento, pero no quiere decir que no podamos hacer negocios, que no podamos crear una amistad increíble y que no podamos confiar. Y eso es algo que nosotras queremos compartirles y eso es como un regalito de mentalidad que por ahí les dejo, ¿no? Ahora sí, voy a empezar con la primera pregunta, es para Ena. ¿Cómo puede una madre emprendedora cultivar una mentalidad de crecimiento en medio de las responsabilidades familiares y empresariales? Gracias, Judith. Bueno, miren, como les comentaba en un inicio, en este momento en que estoy pasando este proceso de vida, tengo varias como oportunidades y varias cajitas abiertas en que la responsabilidad de familia se quedó mis hijos, que ya son adultos mayores, bueno, no mayores, jóvenes, están trabajando en la ciudad de Monterrey, entonces ellos se quedaron allá. Por otro lado, en mi proyecto personal, bueno, vine a vivir aquí a Mérida, Yucatán, y yo creo que una de las cosas más importantes que creo que resuena también con un poco lo que nos decía Berta en un inicio, esto de planear y presupuestar y después ver qué va a pasar con tu patrimonio, esa curva y esa escalerita de ese gusanito que nos lleva, bueno, pues a mí me lleva a un momento en donde precisamente yo tenía que como establecer cuáles eran mis límites, cuáles eran mis propias prioridades como mujer, como empresaria, e identificar en qué momento de la vida estaba. Para mí, una de las actitudes, o sea, cuando yo empecé a conocer todo este concepto de mentalidad de éxito,
Me pareció súper interesante porque él nos habla que la autora de este concepto, que fue desarrollado ya en los 2000, o sea, principios de los 2000, nos decía que todo lo podemos, o sea, las mentalidades las podemos cambiar, no tenemos mentalidades fijas. Entonces, nosotros podemos estar trabajando esta mente que de repente nos habla de decir, oye, es que tengo que organizar mi tiempo de esta forma. Sí, cuando tenía hijos pequeños, la organización del tiempo era muy distinta ahora que soy madre de jóvenes adultos, porque ya no requieren el mismo, o sea, el mismo tiempo ni la dependencia de estar con ellos y de hacer muchísimas de las cosas. Entonces, eso me abre a mí como empresaria una área de oportunidad para seguirme expandiendo en más cosas. Además, yo les recomiendo aprendizaje continuo, como decía Judith, por más de que tengas una maestría y ciertos nivel de educación avanzada, métete y sigue aprendiendo. Si ahora lo nuevo es la inteligencia artificial, bueno, pues estudiemos por ahí esa parte para seguir creciendo nuestra mentalidad en las áreas nuevas. Gracias, Edith. Muchísimas gracias, Ena. Y justo, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo un doctorado, de todos modos, eso no quiere decir que no me esté empapando, ¿no? Y justamente en esta respuesta que daba sobre la inteligencia artificial es algo a lo que todos nos tenemos que meter, si no vamos a quedar atrás. Pero bueno, ahora me voy a ir con Jennifer. Jennifer, que también ha estado experimentando muchísimo y que la verdad es que cuando la conozcas te vas a dar cuenta que siempre tiene muchas, muchas cosas que hacer. Y precisamente, y dentro de estas cosas que hacer, además es muy productiva, ¿eh? Y a mí lo que me encanta es que tiene una planeación como bien interesante que logra que vayas y que cuando te acompaña lo hagas en ese tiempo, ¿no? Pero a mí me interesa muchísimo saber, Jennifer, ¿qué es lo que haces para no saturarte? Gracias, Yeu. Pues fíjate que esa fue una de las preguntas que me hice cuando estuvimos creando, cuando nos convocaste para crear el curso de, El poder de las conferencias y cómo crear autoridad con eventos, que está en idea, porque pues teníamos muchas cosas, ¿no? Estaba haciendo varias cosas, maratón y apoyando a personas y haciendo sesiones de coaching, entonces tuve que hacer algo súper importante, que fue primero definir mis valores, que era lo que me importaba y me definía. Definir las prioridades, que era más importante para mí y hay que elegir. Organizarme en tiempos y así yo sé organizada. Cada vez que inicio un proyecto o algo nuevo, hay un cambio en mi vida, tengo que volver a reorganizarme y volver a definirme porque si no, eso me genera a mí ansiedad, por lo menos. Saber decir que no y entonces cuando hay cosas, nos llenamos de muchas cosas, hay en un momento en el que vamos a tener que decir que no y es inevitable, ¿no? Pero hay que encontrar la razón por la cual estoy diciendo por la cual no estoy diciendo que no y eso es también súper clave. ¿Qué es lo que a mí me está llevando a no decir que no? Pero eso pues es algo un poquito más profundo que hay que trabajar, pero pues alguna cosa vas a decir que no. Ahora, eso es lo que a veces no entendemos. Es ahora, no es para siempre. Lo tienes que dejar ahora porque hay prioridades. Pero lo más importante es saber que no tenía que poder con todo. Y eso es algo que sobre todo a las mujeres nos pasa. Y es que tengo que poder. Porque seguramente creo que tengo que demostrarle algo a alguien, al mundo, que sí podía. También tenía que entender que sí podía cansarme, que podía algún día quedarme en blanco, ¿no? Y que eso no está mal. Y por ello, antes de comenzar a crear nuestro curso, yo me tomé un día entero en el cual no hice absolutamente nada, y es una práctica que utilizo. Nada de pensar, nada de crear, nada de atender a nadie. No tengo hijos, pero tengo marido, eso es como uno casi, entonces no atender a nadie, ¿no? Y solamente dedicarme a mí, darme el permiso de ver películas sin sentido, quedarme acostada, dejando que la mente y el cuerpo descansaran. Así que antes de una larga jornada o impulso que voy a tomar, tal vez de 1 o 2 meses, pues me tomo ese descanso o me tomo ese día antes o si no, después. Eso es lo que yo hago para no saturar. Muchísimas gracias, Jennifer. Ahora voy a pasar con Claudia. ¿Cómo puedo recuperar mi papel de mujer entre tantos roles asignados? Uf. Justo, ¿no? Escuchaba a Ena y escuchaba a Jennifer cómo nos encanta echarnos roles, ¿no? Y las mujeres lo traemos como
como de gen, o sea, ¿no? Yo les decía el otro día en un taller que daba, les decía, es como automático, ¿no? O sea, soy mujer y entonces ya, pero si mamá, quienes decidimos, pero si esposa, pero, y luego a veces ni siquiera nadie te lo pide, es algo que nosotros decidimos hacerlo, ¿no? Escuchaba a una conferencista que hablaba sobre los roles de género y decía, pues es que está padrísimo que exigimos que haya una igualdad, pero a veces nosotros las mujeres no permitimos que ellos tomen roles que nosotros queremos tener el rol. Entonces, cómo a veces tenemos que aprender para desaprender o más bien desaprender para aprender y entender que tenemos que empezar a soltar los roles que ya no nos tocan, ¿no? Cada uno de nosotros, y escuchaba a Emma, decía, o sea, yo creo que nuestros roles van cambiando como nuestros hijos van creciendo, quienes tenemos hijos. Yo algo que he aprendido en estos años es que tienes que centrarte primero en quién eres tú, porque a partir de saber quién eres y qué quieres para ti, empiezas a tener tus prioridades y tus roles los empiezas a manejar desde otra perspectiva. Y para saber primero quién eres tú, pues necesitas conocerte. Tienes que hacer un trabajo importante e intenso de saber quién soy y hacia dónde quiero ir, es decir, cuál realmente es mi propósito. Y nuestro propósito puede estar cambiando conforme vamos avanzando, porque el propósito se mueve de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestras vivencias, a muchas cosas, pero siempre tiene la misma esencia y la misma base en mis valores, que era algo que decía Jennifer, es si yo tengo bien claro y bien concreto cuáles son mis valores y tengo bien claro hacia dónde quiero llegar, lo único que va a suceder es que la ruta va a tener un poquito de curvatura, pero las bases van a ser las mismas. Entonces, ¿desde dónde empiezo a... Tengo que rescatarme. Y lo primero de rescatarme es poderme sentar a platicar conmigo misma y decir qué quiero para mí en este momento, ¿no? Establecer tus prioridades, algo que a mí me ayudó muchísimo a soltar la culpa y a soltar el latigueo de por qué dejé de trabajar por mis hijos y en qué momento decidí que quería ya no estar tiempo completo con mis hijos, pero si yo ya me veía como profesionista en una empresa, bla, 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 fue entender que mi prioridad eran ellos, que siempre, siempre, siempre en mi corazón estuvo que yo los quería acompañar siempre y que yo tenía la posibilidad de poder hacer cosas de manera independiente para que mis tiempos los pudiera manejar yo y pudiera dedicarle el tiempo que yo quería dedicarles a ellos. Entonces, cuando yo hice las paces con eso, mi vida cambió. Entonces, yo creo que básicamente la respuesta es pregúntate qué quieres lograr, cuáles son tus prioridades en base a tus valores. Muchísimas gracias, Claudia. Qué interesante, ¿no? Porque muchas hacemos una pausa en algún momento y esas pausas es algo que a mí me gustaría que tomáramos en cuenta. A veces son pausas que nosotras decidimos, a veces son pausas que se dieron, a veces tuvimos que cambiar algún rol, a veces tuvimos que cambiar de trabajo. Y yo creo que todas esas, algo que también yo sumaría a esta parte es que todo eso lo tenemos que ver como esos retos, como cuando somos investigadores y queremos ver qué más hay, qué más hay. Si nosotros logramos cambiar todas esas maneras de pensar, por qué me va a enseñar, de qué manera lo voy a disfrutar, ahora que estoy en este momento, cómo dejo de extrañar a la mujer que eras antes y me centro en la que soy hoy y en la que quiero ser. Entonces yo creo que por ahí hay mucho de esta parte de los roles, pero ciertamente hay miles de cosas que nos ponemos solitas, ¿no? Y que cuando quizás en algún momento de una conversación decimos, es que yo me encargo de, es que no lo sueltas. Ah, es verdad. Pero bueno, ahora voy a pasar con Adriana, que me encanta porque está jugando con la inteligencia artificial. Adriana, ¿es importante involucrar a mi grupo familiar en el emprendimiento? Bueno, ¿qué les parece mi avatar? Es total y absolutamente importante. Fíjense que a veces es hasta una creencia limitante que tenemos los emprendedores de que yo puedo con todo, de que no puedo decirle a nadie mi emprendimiento y resulta que a veces nuestros principales fuentes de apoyo y financiamiento, ¿quiénes son? Nuestra familia, además de un apoyo de una base emocional indispensable. A veces también tenemos en ese teléfono 400.000 contactos que ni siquiera saben qué es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando te preguntan, ¿qué estás haciendo ahora? Esa pregunta es terrible porque entonces uno dice, bueno, yo tengo 5 años haciendo un negocio y tú no sabías que yo estoy haciendo esto.
Entonces uno dice, tenemos que involucrar no solo a nuestra familia, sino que a nuestra fuente de poder, a nuestro círculo de poder que llamamos en Empretec, que son todas esas personas que conocemos, que son contactos, y que yo que trabajo el tema del cliente, les recuerdo que no solo tenemos ese cliente externo al que nos dirigimos, sino que tenemos ese cliente interno que como madres, como quizá como cabeza de familia en muchos casos, son nuestros proveedores, que son nuestra familia, nuestros más cercanos. Entonces, ¿quiénes son? Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros tíos, mamá, papá, etcétera, que son aquellas personas que están dándonos esa provisión de emoción, de cariño, de contención en muchos casos y sobre todo, y muy importante, que por lo general los primeros financiadores de nuestra idea son nuestra familia. Y por lo tanto, ese primer cliente al que tenemos que convencer y persuadir de nuestra idea, de nuestro convencimiento de emprendimiento, ¿quiénes son? Pues esos clientes internos. Cuando le decimos a nuestros hijos, a nuestra pareja, mira, yo estoy en esto, a veces somos emprendedores visionarios y muchos ni siquiera entienden de qué les estás hablando. Pero si tú les transmites esa confianza, ese convencimiento de a dónde vas y qué te propones, muchos te van a decir, bueno, no lo entiendo muy bien en este momento, pero te apoyo y confío en ti. Entonces, no se preocupen por aquello de que a veces nos sabotean nuestros familiares, a veces puede pasar, a veces hay que distanciarse de aquellos que nos hacen puras nubecitas negras, pero es que también hay que entender que los que somos emprendedores nos arriesgamos y eso es una preocupación también para ellos. Entonces, de que es muy importante involucrar a nuestra familia, a nuestro entorno cercano, que son los que nos van a dar esa base para emprender. Muchas gracias, Adriana, por esto que nos estás compartiendo, que me parece muy interesante y que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, vamos a continuar con Ena y todos o todas de alguna manera han hablado acerca de los roles, ¿no? De todos los roles que cumplimos las mujeres o que queremos cumplir o que nos ponemos. El chiste es que tenemos muchísimos roles. Entonces, Ena, quisiera que nos comentaras qué prácticas crees tú que tenemos que hacer para alcanzar estos objetivos empresariales sin descuidar todos estos roles. Claro, muchas gracias, Yuria. Yo creo básico y súper importante tener claro como las áreas en las que nos queremos estar como moviendo y esas áreas como agruparlas para tener objetivos claros, medibles. Es decir, les platico, para que se produjera mi cambio de Monterrey a Mérida, yo tuve que hacer como un plan, digámoslo así, un programa, y a mí me encantan las 12 semanas. Varias de las personas con las que aquí están presentes, les he dicho, para mí las 12 semanas es un círculo que se maneja, es un término que se maneja en los proyectos de sistemas. Entonces, me viene muy bien por la experiencia laboral manejarme de esa manera. Entonces, para mí es bastante claro tener un programa de 12 semanas en donde voy estableciendo cada semana qué objetivo tengo que cumplir. Y ese objetivo tiene que ser muy claro y tiene que ser, por ejemplo, les platico, para venirme aquí a Mérida era ubicar todos los servicios, dónde iba a estar, qué cosas me iba a traer, hacer una limpieza de mis cosas personales, de mis libros. Entonces, de esa manera, esa parte personal quedaba cubierta con esos objetivos y esa práctica y la iba cumpliendo. De manera personal, hace un momento Berta nos decía, ¿cuáles son tus fuentes, tus ingresos? Bueno, pues como tengo varias fuentes de ingreso, pues también tenía que ver qué es lo que tengo que hacer para un grupo, qué es lo que tengo que hacer para otro grupo. Lo que quiero que se lleven esta mañana es que si nosotros nos movemos con objetivos claros, medibles, cuestiones que se puedan hacer todos los días, y por ahí escuché que uno de los grandes empresarios siempre compartía,
no quieres hacer más que 5 cosas al día. O sea, los millonarios tienen prácticas de hacer 5 cosas al día. No te llenes de 100 actividades. Si ya de esas 5 llenaste 2 en la parte personal, las otras 3 dedícalas a lo mejor, una a la profesional, una a con tu familia y una dátela a ti misma, como decía Claudia. ¿Por qué? Porque en este camino de emprendimiento, de repente se nos olvida quién es Ena, quién fue, o sea, decía Judith, ya no soy la mujer que empezó hace 28 años en esa empresa de tecnologías de información. Ahora soy otra persona, pero con esa persona también tengo objetivos y metas que cumplir. Entonces, mi aportación para ustedes el día de hoy es que sean bastante claras y no le tengan también miedo a sus propias sombras, a esta parte de decir, bueno, si hoy no pude con esta obligación, tal vez mañana la pueda cumplir. Esta semana les comparto, yo tengo problemas de presión arterial y se me subió muchísimo la presión. Estuve 2 días bastante malita, entonces, pero dije, bueno, mira, como tortuguita, voy lento, voy despacio, las cosas que voy pudiendo, si ahorita me puedo conectar, me conecto y luego ya me voy a descansar, etcétera. Así mi recomendación para este día. Gracias, Diego. Muy interesante, Ena, lo que nos estás contando. Muchas gracias. Y lo uno con esta pregunta que le quiero hacer a Jennifer, porque bueno, estamos hablando de roles y todo lo que tenemos que hacer y hacer y hacer, pero también es muy importante descansar. Entonces, Jennifer, cuéntanos, ¿cómo te organizas para cumplir con todo esto y descansar? Suficiente, además. Bueno, esto creo que es lo más importante y es que sí hay que organizarnos para descansar, porque entonces por eso es que no lo tenemos presente. Entonces, primero tenemos que saber qué hacemos cada día y yo tengo mi tablita con específicamente hora a hora qué voy haciendo y voy anotando. Entonces, anota qué es lo que estás haciendo porque a veces realmente nos damos cuenta que hacemos oficio por 5 horas y decimos se nos fue el día, ¿no? Entonces, tenemos que ser más rápidas, más hábiles en varias cosas que vamos haciendo, pero también valorar lo que hacemos, ¿no? Porque si no valoramos lo que hacemos, cuando nos vamos a tomar el descanso, entonces viene la culpa, ¿no? Y entonces, porque la semana pasada hice esto, pero no hice lo otro. Entonces, es muy importante que nosotras mismas valoremos lo que estamos haciendo y no apenas hice, quitarnos todas esas palabras del si acaso no hice mucho, pues lo poquito, no. Tenemos que valorar lo que hicimos, ¿no? Para que nosotros podamos tomarnos ese descanso tranquilas y cumplir minuto a minuto nuestro descanso y que sea fructífero. ¿Qué vamos a hacer? Darle la importancia de una reunión, de una cita médica, de una reunión de cierre de negocios o de una reunión de trabajo, ¿no? Recuerda que vas a ser más productiva en todas esas actividades si has tomado tu descanso. Es súper clave porque es que para ser productivo yo tengo que estar descansado, ¿no? Vamos a definir la frecuencia y la intensidad. Cada cuánto lo voy a hacer. Una vez al mes, cada 2 meses, máximo trimestral. Como yo les decía antes, yo me tomo un día y es en serio. Yo le digo a José Luis, mi amor, mañana, pues tú tienes mamá, tú tienes abuelita, ¿por qué no vas a visitarlos? ¿No? Y te vas temprano. O sea, yo no le permito que se vaya tarde. Él se despierta tarde y ese es el día que él sabe que él tiene que irse muy temprano de la casa, porque el punto es, yo no quiero estar al servicio de él, porque yo soy muy servicial con él, entonces todo el tiempo estoy pensando en si está bien, en si desayuno, si almuerzo, qué le voy a hacer de almuerzo espectacular, y no quiero pensar ese día en ello, es para que tú dejes tu mente completamente libre y tu cuerpo también. Para mí no es fácil, porque a mí no me gusta estar en casa, menos acostada, y yo literal me acuesto o en la cama o en el sillón a ver películas. Entonces, agéndalo y por nada del mundo lo vas a mover, a menos que eso sea de vida o muerte. Lo que pasó sea de vida o muerte. Hay que agendar. Wow, me encanta. Estoy aquí tomando nota. Voy a mandar a mi marido también a que se vaya por ahí un día. Muy bien. Y bueno, pues digo, seguimos hablando sobre esto de los roles, sobre el descansar y quizá estamos sintiendo que como quiera son muchas cosas que hacer, ¿no? Y ahora aparte le metemos el descanso, entonces es demasiado. Entonces, Claudia, cuéntanos, ¿cómo podemos priorizar
todas estas actividades para alcanzar los objetivos que tenemos? Pues justo, un poquito voy a tomar lo que decía Ena y un poquito lo que decía Jennifer, ¿no? Primero tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Si te levantas en la mañana y entonces dices, híjole, no tengo ni claro qué quiero lograr hoy, pues ya desde ahí no estamos yendo hacia el mismo lado, ¿no? Lo primero que tienes que tener claro es qué quieres hoy, ¿no? Jennifer decía el descanso. Pues si tu prioridad, o más bien si tu objetivo al día de hoy es descansar, tus prioridades eres tú. Es decir, tú te vuelves tu prioridad porque finalmente es tu descanso, ¿no? En este caso, Ena decía, bueno, me he sentido mal y tengo que tomar estos 2 días de descanso, su prioridad es ella. Y en este momento su prioridad cambió a que su salud esté bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder priorizar es tener claro qué quiero lograr, porque si no lo tengo claro, no voy a saber qué actividades tengo que realizar para llegar ahí. Algo bien importante que decía Ena, efectivamente, realmente los grandes empresarios tienen muy poquitos cosas a lograr objetivos al día, porque están convencidos de que es más productivo dar un paso pequeño pero consistente a tratar de abarcar todo en un solo día y a lo mejor los otros 5 días vas a estar súper empelontado y no avanzas en ningún lado. Entonces tienes que tener claro el objetivo. Dos, establecer de tus actividades o de las cosas que tienes que realizar, cuáles realmente te van a ayudar a cumplir ese objetivo. Porque muchas veces nos llenamos de cosas por estos mismos roles que tenemos y que nos echamos encima, que realmente no nos ayudan a cumplir el objetivo. Entonces, realmente es como hacer un análisis y decir, ok, de estas 20 actividades que ya me puse, ¿cuáles son aquellas que me van a ayudar a lograr el objetivo del día de hoy? Y una vez que ya las tengo identificadas, elegir solamente tres que te ayuden a llegar ahí. Es bien importante que nunca perdamos que nosotros somos la prioridad número uno. Es decir, que si yo tengo 20,000 cosas a mi alrededor de manera profesional, nunca perder el foco que yo soy la número uno. Entonces, si hacer algo de las 20 cosas que tengo programadas en mi agenda implique que yo me sacrifique, entonces no estoy yendo en el camino correcto. Es decir, todo lo que yo haga tiene que ayudar a que mi bienestar se incremente todos los días. Si lo que yo estoy haciendo hace que mi bienestar baje, entonces tengo que redireccionar mis objetivos. Entonces, ¿cómo priorizar nuevamente? Lo primero, ten claro tus objetivos y después elige solamente 3 cosas que te ayuden a cumplir. Maravilloso, Claudia. Creo que nos ha quedado claro cómo podemos hacer esto. Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, les quiero comentar que en el chat he estado poniendo quiénes son estas mujeres, estas mentoras que están hablando, que nos están compartiendo todo esto, y además, cómo pueden ampliar esto que nos están compartiendo en los cursos que tienen en la escuela IDEA, y por ahí están los enlaces. Entonces, bueno, pues si han resonado con alguien en especial, vayan y conozcan sus cursos y conozcan lo que tienen en la escuela para que amplíen este conocimiento que necesitan para sus emprendimientos. Y bueno, vamos a ver, Adriana, tengo por aquí una pregunta y dice, pues es una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotras mismas, ¿no? Estoy dispuesta a cambiar mis creencias limitantes en torno a la carga de roles exclusivos de las madres emprendedoras. O sea, ¿cómo tenemos que usar esta pregunta para ayudarnos? Adriana, cuéntanos. Así es. Bueno, interesante pregunta, ¿no? Y fíjense, yo les hablo desde una perspectiva de género que trabajo y desde un enfoque de prevención de violencia hacia la mujer, que también es uno de los temas que trabajo. Y primero que nada, ¿qué tenemos que hacer? Identificar todos esos roles que cumplimos y preguntarnos si todos ellos nos pertenecen a nosotras. Muchas veces queremos tener el rol de la mamá de mi esposo, de la mamá de mi pareja, y yo no soy la mamá de mi pareja. Muchas veces queremos ser la maestra de mi hijo, y yo no soy la maestra de mi hijo. Muchas veces queremos ser la que soluciona todo en la casa y resulta que yo no vivo sola en la casa. Entonces, todos esos roles son importantes primero identificarlos
porque en la medida que nosotros los identifiquemos, tenemos la posibilidad, bueno, pienso que todas hemos estado alineadas de alguna manera en esta pregunta, ¿verdad? En cómo hacer para equilibrar la vida entre familia, emprendimiento o empresa, ¿verdad? Es muy importante y sobre todo porque los emprendimientos y las empresas familiares suelen ser las principales empresas que empujan a los países. Pero en este tema de los roles tenemos que identificar esos roles, porque muchas veces somos una familia de estas familias nuevas compuestas que quizá no tenemos hijos humanos, pero tenemos hijos perritos, gatitos, tenemos alguna persona que cuidamos, porque otro rol que tenemos las mujeres además, que solemos ser las cuidadoras de personas mayores, de personas postradas con algún tema de discapacidad, solemos ser nosotras las mujeres las que cumplimos esos roles. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es identificar los roles que tenemos y cuáles nos pertenecen. ¿Para qué? Para poder, desde el punto de vista del emprendimiento, de nosotras como emprendedoras que vamos a ser nuestras propias jefas, poder hacer algo que es imprescindible, que es delegar. Delegar es fundamental para las mujeres madres emprendedoras, todos los emprendedores en general. ¿Y cómo podemos hacer esa función de delegar? Primero, como dijeron mis compañeras, la planificación, fijar un objetivo, tener metas claras, hacer procesos definidos en mi emprendimiento y en base a eso, entonces poder tener tareas, quizá las que son más repetitivas, las que no implican decisiones trascendentales y las que nosotros sabemos que se le puede hacer más sencillo a alguno de nuestros clientes internos, que ya los hablamos, que son nuestro grupo familiar, que nos acompañen, o de repente irnos a esas personas que podemos contratar, que podemos tener un asistente virtual que nos ayude a cumplir con esos roles que si tenemos como madres, como todos los que decidamos tener, porque además es una decisión nuestra los roles que queremos cumplir, entonces nos ayuden a hacer esas tareas que nosotras podemos delegar para hacer todo aquello que dijeron mis compañeras, que es, como nos dicen en los aviones, para tú poder ayudar y salvar la vida de otro, tienes que salvarte tú primero. Centrarnos en nuestra salud, en nuestro bienestar, para entonces poder pensar y hacer empresa. ¿Qué les parece? Muy interesante, Adriana, y creo que ha estado súper rico este panel, que llevamos muchas ideas, mucha información. Espero que hayan tomado sus notas. Recuerden que está el workbook, ahorita compartimos otra vez el enlace para que puedan ahí hacer sus anotaciones y que usen esta información para ustedes mismas. Y bueno, le voy a pasar el micrófono a Judith para que nos hable un poco sobre la escuela. Muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado este panel. Yo también he tomado muchas notas porque creo que cada una lo hacemos a nuestra manera de hacerlo, ¿no? Y que esa manera de hacerlo siempre puede ser mejor. Y justamente cuando te involucras en un grupo de personas que ya lo están haciendo bien, te puede ayudar a saber en el momento adecuado qué es lo que tienes que hacer. A veces vas a escuchar algo que ya te pasó y dices, híjole, yo lo solucioné de otra manera o yo lo hice igual. Otras veces esas respuestas las vas a tener claras para cuando a ti te esté pasando, de pronto, ¡pum!, tengas la respuesta. Así que pues muchísimas gracias, les agradezco mucho que hayan aceptado estar en este panel y que hayan dado estas claves, porque muchas veces son como esa cosa que yo tengo que es mía y que ese es mi diferencial, pero la realidad es que cuando emprendemos y nos entregamos justamente con esa autenticidad que tenemos, es mucho más fácil poder llegar a los demás. Bueno, les voy a contar rápidamente, antes de pasar al networking, qué es lo que hacemos en la Escuela de Empresarias IDEA. Aquí lo que nosotras estamos haciendo constantemente son
cursos, programas de emprendimiento, cursos que tienen que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo potencial de nosotros mismos, con lo que todas las que son habilidades blandas también y por supuesto con todas esas herramientas y habilidades duras que nos ayudan a hacer mejores nuestros negocios. También estamos creando eventos constantemente para poder ayudar cada vez a más mujeres y minimizar la brecha de género que existe en los negocios. Esa es una de las partes bien importantes que estamos haciendo porque lo que queremos es que a todo mundo le pueda ir bien. Y con esto me refiero también es que en muchas ocasiones nuestro público principal somos nosotras las mujeres, pero que si quieren invitar a alguno de sus socios, son bienvenidas todas las personas, todo mundo puede estar en nuestros cursos, en nuestros eventos, hacemos programas virtuales, hacemos programas mixtos, hacemos también cosas presenciales. eh, en realidad lo que vamos haciendo es generando y multiplicando, ¿no? Esta parte de sumar para multiplicar y poder tener cada vez mayores resultados. Incluso más tarde les voy a contar de un programa que tenemos que se llama Incubación Acelerada y que me va a encantar que se animen a participar porque lo que hicimos fue separar dos programas grandes, el de incubación, que es para las personas que apenas están emprendiendo, junto con el de aceleración, que es para todos aquellos que quieren llegar rápidamente a sus metas y lo que hicimos fue juntarlo. ¿Para qué? Porque lo que queremos es que esas metas que estás soñando, que ya soñabas quizás el año pasado cuando te comiste las uvas y dijiste que ibas a hacer este año, las puedas hacer. Pero que además en este tiempo que es aún antes de terminar el año, digo, de terminar la primera parte del año, la primera mitad, podamos hacerlo, ya sé, podamos hacerlo muy bien con este acompañamiento y realmente todas esas cosas se vuelvan realidades multiplicadas. Es decir, lo que queremos no es solamente que llegues a esas metas, sino que juntas podamos acompañarte a que las puedas hacer mejor.